Amigos de Etnalé, hoy para ustedes de este libro de la señora Inés Arredondo, Lo que no se comprende, cuentos ilustrados. Inés Arredondo nace en Culiacán, Sinaloa en 1928 y muere en Ciudad de México en 1989. Este libro pertenece al Fondo de Cultura Económica. Les voy a leer precisamente lo que no se comprende. Es un homenaje a Catherine Mansfield. Las mañanas eran aburridas hasta que llegaba la hora del desayuno. Además, había que cuidar el vestido blanco de batista y elegí este moño azul en lo alto de la cabeza. Después iría a la escuela a hacer los palotes y laberintos que solo ella entendía, con crayolas de colores. Habría cantos, rondas, cuentos, juegos con las amiguitas, pero antes no había otra cosa que hacer que husmear por la casa, porque en cualquier momento podían llamarla y era necesario hacer lo que fuera. Pero desde que tomaron la costumbre de sacarlo a airear en ese momento en que el sol no era tan fuerte, todo había cambiado. Lo ponían en el corredor de atrás, cerca del jardín, junto a la pajarera, y se iban a barrer y a sacudir. Así Teresa se quedaba completamente sola frente a él y lo observaba detenidamente. Se sentaba a distancia en el suelo y lo contemplaba con ojos impasibles. No lo tocaba nunca, nada más lo miraba. Permanecía largos ratos inmóvil, mirándolo. A veces la distraían los pájaros o hacía figuras con los dedos sobre el piso reluciente, pero volvía sin prisa a fijarse en él y seguía contemplándolo hasta el momento de ir a desayunar. A veces por las noches, cuando estaba ya acostada, pensaba en él y le hubiera gustado hablar sobre eso con alguien, preguntar a su madre, pero no sabía cómo nombrarlo. Entonces suspiraba y lo olvidaba. El resto del día no había nada o casi nada que se lo hiciera recordar. Sabía que estaba en el cuarto contiguo al de su madre y que una enfermera entraba y salía en ese cuarto con cosas que no le interesaban. Y eso era todo. Pero una mañana en que estaba sentada en el suelo, bastante lejos de él, su madre apareció y comenzó a gritar incomprensiblemente. Al principio se acercó furiosa como si fuera a pegarle, pero después rompió a sollozar y a decir, no lo mires, así no lo mires, no lo mires así, al tiempo que se golpeaba la frente con los puños. Su padre llegó muy asustado y se llevó a la madre. Teresa permaneció en donde estaba, aterrada y ofendida. ¿Qué había hecho? La cuca vino sonriendo y se lo llevó a toda prisa, pero ella ni lo tocaba. Oyó que mandaban por el médico, se levantó y se fue al jardín. Anduvo por allí mirando las rosas y las florecitas chiquitas entre la hierba, pendiente de lo que sucedía en la casa, de la llegada del médico, de las vueltas de las criadas, de la voz de su padre. Y si quieren saber cómo continúa esta historia y cuál es su final, los invito a que lean esta obra maravillosa publicada por Fondo de Cultura Económica. La verdad que vale la pena tenerlo a la mano. Muchas gracias por escuchar. Ojalá puedan compartir.